Hoy día vamos a conversar sobre prevención y seguridad laboral, un desafío pendiente. El Centro de Sistemas Públicos, organizador de este encuentro, ha cumplido 7 años alojado aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, teniendo como misión integrar enfoques de ingeniería y gestión con el diseño e implementación de políticas públicas con el fin de hacer una contribución relevante en materia de reforma y modernización del Estado en Chile y América Latina. En este marco, el Centro de Sistemas Públicos realizó un estudio, una evaluación de diseño, procesos e impacto del Plan de Prevención del Instituto de Seguridad Laboral, única institución pública que vela por estos aspectos. Hoy, además, damos lanzamiento formal a una serie de sistemas públicos. Es una serie que tiene el Centro de difusión de los estudios que hacemos. Esta es la número 13, que presenta los resultados de esta investigación y que podrán encontrar en sus mesas y en la página web del Centro, www.sistemaspúblicos.cl. Ya está disponible para que después la puedan difundir a quienes les pueda interesar. Asimismo, queremos agradecer el apoyo de la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Laboral, quienes, bajo el amparo del Fondo Proyectos de Innovación en Prevención de Accidentes en el Trabajo y Enfermedades Laborales, permitieron la realización de este estudio. En particular, queremos agradecer la disposición y colaboración del Instituto de Seguridad Laboral a su director, don Jacob Sandoval, quien nos acompaña el día de hoy, y también a quienes fueron nuestra contraparte, el señor Félix Arredondo y Gonzalo Casar. Antes de comenzar con las exposiciones de nuestros invitados, agradecemos que por favor apaguen o silencien sus teléfonos celulares durante la realización del panel, para que así no tengamos interrupción. ¿Ya? Bueno, a continuación presentaremos los principales hallazgos del estudio, sus resultados y recomendaciones. En primer lugar, tomará la palabra el investigador del centro, Noam Titelman, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica y está comenzando la próxima semana su estudio de magíster en Social Research Methods en la London School of Economics, y posteriormente presentará las recomendaciones del estudio el director académico del centro, profesor Pablo González, quien es doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y fue el jefe del estudio que hoy estamos presentando. Damos la palabra entonces, Noam. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que voy a pasar ahora a presentar algunos de los resultados del estudio. Pueden mirar en detalle lo que está en la versión impresa frente de ustedes. Creo que lo más interesante de la sesión de hoy va a ser la discusión sobre la parte de recomendaciones y también la discusión que vamos a hacer en torno a eso. Así que voy a tratar de pasar bastante rápido en algunos de los aspectos que van a poder profundizar, ya sea en la versión impresa o ingresando a sistemaspúblicos.cl, donde podrán descargar esta nota, otras notas y mucho otro contenido relevante en políticas públicas. Bueno, entonces, como les decía, vamos a mirar algunos de los aspectos relevantes del estudio que se realizó, entendiendo que el foco central del estudio es el plan de prevención del Instituto de Seguridad Laboral, pero inevitablemente una discusión mucho más amplia sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales, pensando que obviamente el ISL es un actor dentro de un ecosistema de distintos actores que están involucrados en esta discusión. Por lo tanto, al principio vamos a ver algunos antecedentes generales, algunas nociones relevantes sobre el tema. Hay ciertas disparidades probablemente dentro del público, personas que están más familiarizadas con esta temática, otras personas que quizás han tenido un contacto más tangencial con ella y otras personas que puede ser que es primera vez que se enfrentan a la temática. En segundo lugar, vamos a describir el plan de prevención del ISL. Me imagino que para las personas del ISL que están acá lo conocen bastante bien, pero también hay personas que probablemente no habían escuchado de esto previamente, así que vamos a tratar de describirlo muy brevemente. Y después ya entrar en la parte propiamente del estudio, que fue la descripción y
diagnóstico del diseño, implementación y algunos resultados. Un primer antecedente general es, según los datos del MinSal, de ex-MinSal, la tasa de defunciones en Chile. Esta es la cantidad de muertos por 100.000 trabajadores, lo que da aproximadamente entre 400 y 500 defunciones anuales por accidentes en el trabajo. Esto llega hasta el 2014. Es una cifra que dentro de todo está en un nivel medio si uno lo compara a nivel internacional. Hay países que están mucho mejor, hay países que están mucho peor. Como nosotros en general nos gusta compararnos con los países que están mejor, como en la OCDE, todavía nos falta bastante por mejorar, pero sin lugar a dudas dentro del escenario latinoamericano tampoco estamos tan mal, aunque todavía hay mucho que mejorar. Ahora, en particular esta cifra, como todos los promedios, esconde muchas diferencias, ya sea por sector económico, por tamaño de la empresa, por institución que administra el seguro de accidentes y enfermedades en el trabajo. Es decir, hay algo que decir sobre estos promedios que no se ve en primera instancia. En particular en el caso del ISL, como si se fijan en la tasa, es mucho menor que la tasa a nivel nacional, pero esto probablemente tenga que ver con otro tema que va a ser una de las constantes del estudio, que es la dificultad de encontrar buenos datos en general sobre la problemática de accidentes y enfermedades en el trabajo, sobre todo de enfermedades laborales. Hay mucho que hacer para mejorar la calidad de la información y la gestión de ese mismo conocimiento. Pero al menos para darse una idea, pareciera ser que no hay una tendencia muy clara a ir disminuyendo esa tasa, más allá, suponiendo que el sesgo que pueda haber se haya mantenido en el tiempo, no pareciera haber una tendencia muy clara ni a la disminución ni al alza. Sobre el ISL tiene una particularidad que también marca mucho de lo que se realiza en el plan de prevención, y es que si bien tiene solamente el 14% de los trabajadores, tiene el 70% de la empresa. Y la manera en que eso se explica es que en promedio las empresas afiliadas al ISL tienen 2,35 trabajadores, es decir, son microempresas, pequeñas empresas, con algunas excepciones de servicios públicos, pero en general es un grupo, un nicho particular de empresas las que están afiliadas al ISL, lo que significa grandes desafíos para el ISL en términos de prevención, y además lo hace bien interesante como un espacio de estudio, porque una de las cosas relevantes que levantamos de la investigación y de la evaluación bibliográfica es que hay muy poca literatura sobre prevención de accidentes y enfermedades en microempresas, que es un ámbito donde hay mucho que desarrollar, hay mucho que trabajar, y que siempre es un desafío relevante de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. Muy brevemente, el plan de prevención del ISL ha tenido distintas formas, pero así como plan de prevención del ISL tiene una versión embrionaria, se dice que es 2014, hasta llegar a la versión de hoy en día, en la que está compuesto de 3 grandes partes. El ISL se enfrenta a un número muy grande de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas recientemente formalizadas, normalmente contadas y empleadores que normalmente también son parte de los trabajadores, y de alguna manera hay que llegar a muchas empresas, que es un desafío de número tremendo, gigante. Por lo mismo, el plan de prevención tiene que ser simple y replicable en gran escala. Hay una primera parte que es de diagnóstico, llega el profesionista, realiza un diagnóstico de las condiciones generales de seguridad de la microempresa o de la empresa, digamos. A partir de ese diagnóstico se realizan ciertas prescripciones. Hay una capacitación básica para los trabajadores de estas empresas y posteriormente hay una verificación de cumplimiento de estas recomendaciones que se han hecho al empleador. En ese sentido, hay dos medidas que se implementan en este plan, que es un asesoramiento para el empleador y una capacitación para los trabajadores. Y muy relevante, en lo que vamos a ver más adelante, el hecho de que llegue una persona del ISL a la empresa ya de por sí genera un impacto, o al parecer generaría un impacto relevante. El estudio, como les decía, en detalle pueden mirarlo en el documento que está en sus puestos, pero hay una primera parte de evaluación del diseño, evaluación de la implementación, evaluación de los resultados de impacto y por último, elaboración de recomendaciones.
Para la parte de diseño, además del tratamiento documental, revisión bibliográfica, también se hizo un benchmark de países y sus sistemas de prevención. No había nada realmente equivalente, aunque sí hay algunas cosas similares, y se miró el caso de Argentina, Finlandia, España y México. Con respecto al diseño también se realizó una serie de entrevistas, varios de los que veo acá fueron entrevistados, también una serie de entrevistas para la implementación, de nuevo análisis documental, y finalmente para la evaluación de resultados e impacto se realizó una encuesta a 693, digamos a las 700, a 693 empleadores, que incluye un grupo de control, es decir, empresas afiliadas que no fueron intervenidas y empresas afiliadas que fueron intervenidas, y además una gran base de datos del ISL. Y por último, para la realización de las recomendaciones también participó un panel de expertos, entre los que se contó con la presencia de la directora del programa de salud ocupacional de la Universidad de Chile, de la Marchetti, que participará en el panel, y el académico Carlos Herrera, que es director de la Escuela de Ingeniería en Prevención de la Universidad Silvania. Bueno, de nuevo, muy rápidamente el benchmark, pensando en el tiempo, dos cosas muy destacables me parece que saltaron a la luz inmediatamente. La primera, aparece ahí la ley que rige el sistema de prevención o de seguridad en el trabajo, en los casos que se estudió. La mayoría de ellos, me parece que es más antiguo, es del 95, de los países de afuera, y sin embargo el caso chileno, la ley viene del 68. Eso tiene relevancia en particular para el caso del ISL, más allá de que la ley haya sido reformada, transformada, muchas cosas. Hay ciertos vestigios de la antigüedad de esa ley, como por ejemplo, esto siempre sale mucho en la entrevista, esta distinción entre obrero y empleado, que todavía sigue la ley vigente para el ISL, aunque justamente se está discutiendo en el Parlamento en estos momentos la posibilidad de cambiarlo, que tiene ciertas dificultades adicionales para el ISL al momento de abordar esta situación. Por otro lado, un tema muy relevante que también salió en el benchmark y que sale fuerte en las entrevistas es la responsabilidad. ¿En quién recae la responsabilidad de la seguridad en el trabajo? Y si bien legalmente esta responsabilidad podría estar puesta en el empleador, es interesante que la implementación, en la manera en que se implementa la prevención, en la manera en que se implementa el seguro, muchas veces esta responsabilidad en la práctica pareciera que recayera más bien en la institución administradora del seguro, y en el caso del ISL eso es muy fuerte porque son micro y pequeñas empresas probablemente. En cambio, en las otras países de benchmark había mucho más confianza al menos en que con cierta regulación de estas entidades, dentro de la misma relación entre trabajadores y empleador se podía garantizar estos niveles de seguridad, y lo que hacían las instituciones era apoyar ese proceso, más que hacerse responsables. Por ejemplo, entregaban los formularios, los documentos para hacer el diagnóstico, más que necesariamente ir a hacer ellos el diagnóstico, y después lo que hacían era fiscalizar que se cumplían las medidas. Y otros elementos más, pero me parece que estos dos elementos son los más relevantes, y los otros elementos por el tiempo no vamos a profundizar más. Este diagrama, que se ve bien poco, fue la teoría del cambio que realizamos a partir de la entrevista y de la discusión del diseño que les comentaba. Dos elementos fundamentales que resaltan mucho en la literatura es que estos programas de intervención a través de capacitación y asesoramiento a los empleadores, hay bastante evidencia de que cuando se realizan bien, porque también hay una discusión de qué significa capacitar bien, que la mayoría de las veces es muy distinto a lo que estamos haciendo ahora. O sea, las buenas capacitaciones tienen que ser más participativas, tienen que generar un cierto nivel de compromiso, de engagement del trabajador para que sean efectivos. No sirve simplemente sentarse y que ingrese conocimiento. Cuando son efectivas, logran generar ciertos resultados que llamamos resultados intermedios. O sea, logran aumentar el nivel de conocimiento de trabajadores y empleadores, logran incluso cambiar ciertas actitudes de trabajadores y empleadores, pero si bien esa evidencia es muy contundente, la evidencia del siguiente paso, que finalmente es de los objetivos finales, que es disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes y enfermedades, hay mucho menos evidencia. Hay una discusión en la literatura internacional de cuán efectivos son en llegar a ese siguiente eslabón.
porque obviamente no es suficiente necesariamente con cambiar esas actitudes o esa forma de actuar de trabajadores y empleadores si, por ejemplo, hay barreras financieras, si hay temas del sistema productivo que escapan a lo que puede ser una capacitación o una intervención de corto plazo. Con respecto al diseño, de nuevo, muy brevemente, si bien nos pareció que había una visión positiva en general del diseño de este plan de prevención, yo diría la sencillez del plan es tanto su principal fortaleza como su principal debilidad. Es fortaleza en el sentido de que le permite, dado el contexto en el que funciona el ISL, donde tiene que abarcar un número muy alto de empresas, le permite esa capacidad de intervenciones cortas y rápidas, llegar a un público muy masivo, pero al mismo tiempo, justamente esta sencillez es lo que se le critica, porque cuando lo que se busca son transformaciones más profundas, más estructurales de la manera en que funciona la empresa, pareciera que no es suficiente. Puede ser suficiente como un primer paso, pero pareciera que para el siguiente paso falta algo. Y lo que salió, y salió muchas veces en muchas entrevistas, y así es una de las constantes a lo largo del estudio, las dificultades para tener buenos datos y buena información. Esto salta todavía más en la implementación, donde hay ciertas dificultades para detectar empresas prioritarias. También una de las dificultades que tiene el ISL es que es tan grande el número de empresas y con recursos limitados, que tiene que decidir a qué empresa se va a visitar con mayor prioridad. Y ese criterio para poder decidir esa priorización depende de datos que muchas veces tienen dificultades por distintos motivos. Además, hay cierta falencia en términos de gestión de ese conocimiento, cuando se va a levantar ese diagnóstico, ¿qué se hace después con ese diagnóstico para poder mejorar, por ejemplo, el plan de prevención para el siguiente año? Y así también hay ciertas tensiones sobre los incentivos monetarios que hay vinculados a ciertas metas, normalmente cuantitativas, de cobertura más que de calidad, y otras tensiones que son inherentes a esta cualidad de masividad que tiene el plan de prevención. Y de nuevo, a nivel de percepciones al menos, hay una percepción positiva del efecto en cuanto a los resultados intermedios de conocimiento e incluso también de cumplimiento de la normativa. Algunos hablan de normalización de la empresa. Muchas de estas empresas tienen una situación de precariedad que es propia de micro y pequeñas empresas, y esto sirve para dar ciertos primeros niveles de acercamiento en términos, por ejemplo, de conocer el seguro de accidentes y enfermedades, conocer la afiliación al ISL, ya que muchas de estas empresas son afiliadas al ISL, digamos, por default, sin que ellos se den cuenta muchas veces que están afiliados. En cambio, y aquí hay un tema de discusión que también apareció en el panel de expertos a propósito del cambio cultural, que es algo que aparece mucho, al menos en los documentos oficiales de prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, aparece mucho esta idea del cambio cultural en la empresa, sin mucha definición de qué significa el cambio cultural. Es un tema que ha salido fuerte en el panel de expertos, pero al mismo tiempo hay una cierta noción de que el cambio cultural requiere de algo más profundo, más cultural, más de largo plazo. A propósito justamente de estos resultados intermedios, esta encuesta reveló algo que me parece que todos los que trabajan en el ISL lo saben, digamos, que hay mucha gente que está afiliada al ISL sin saberlo. Y por lo mismo, bueno, lo que levantó la encuesta es que 60% de los que están afiliados al ISL y que no fueron intervenidos, no conocían de su afiliación. Y que por lo tanto ese primer contacto, solo por lograr ese primer contacto, ya había un efecto relevante en términos de saber que se estaba afiliado al ISL, que implicaba en términos de derechos y obligaciones y otros temas. Y bueno, aquí le metimos un poco más de econometría y de datos, más allá de las percepciones cualitativas. Y efectivamente, cuando comparábamos el grupo de control con el grupo de tratamiento, había un impacto relevante, muy relevante, en términos de conocimiento de la normativa y cumplimiento de la normativa. Al menos a nivel de percepción de los empleadores. Y si uno asume que esa percepción es parecida entre lo intervenido y lo intervenido, pareciera que hay cierta evidencia bastante robusta de que al menos en términos de conocimiento y de cumplimiento hay avance importante gracias a la intervención del plan PNL. Sin embargo, yo creo que esto creo que fue la mayor dificultad, el mayor escollo del estudio, que creemos que todavía puede ser un desafío para los siguientes estudios que vengan más adelante, en términos de resultados finales, de resultados de disminución de accidentabilidad y de siniestralidad, no fuimos capaces de detectar cambios significativos. Ahora, hay dos maneras de entender eso. Uno,
es que los cambios todavía no han ocurrido. Otro es que esos cambios van a ocurrir en la medida en que se extienda el plazo de investigación. Otro es que nosotros miramos específicamente un tipo de siniestralidad que son los días perdidos. Puede ser que haya accidentes que sin causar días perdidos también tengan impacto a través de este plan. Puede ser también que exista disminución si disminuye el riesgo, no necesariamente disminuye en el plazo que miramos simplemente porque hubo mala suerte, no disminuyó la siniestralidad en ese momento, o que todavía estas dificultades del siguiente paso que les decíamos significan que si bien el plan de prevención puede servir para un paso de normalización, de conocimiento, de cumplimiento normativo, para llegar a afectar los resultados finales se necesita profundizar aún más en esta intervención. En cualquier caso, algo que es muy coherente con la discusión que se ha dado a nivel internacional sobre los planes preventivos de accidentes y enfermedades. Y bueno, con eso los dejo con el profesor Pablo González, que a partir de todo este síntesis de distintos aspectos, miradas más cualitativas, cuantitativas, entrevistas, impacto, diseño, implementación y una serie de otros aspectos que intentamos sintetizar junto al panel de expertos. Intentamos desarrollar una serie de, estas son brechas, recomendaciones, nociones de pasos que creemos que podrían ayudar a avanzar. Algunas de ellas dependen directamente del ISL y otras van a requerir probablemente de un esfuerzo mancomunado mucho más amplio entre el ISL y otros organismos del Estado y también entre trabajadores, empleadores y otros. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo normalmente hablaría parado, pero estoy con un problema de salud laboral. Desde que me bajé del avión que me trajo de Sudáfrica estoy con calambre en los pies, entonces no podía estar muy bien de pie. Así que si me quedo dormido también me pegan la espalda para despertar, no muy fuerte. Vengo llegando de la conferencia anual de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades, que es la asociación que crearon Marta Nussbaum y Amartya Sen, para discutir temas de desarrollo humano, sostenibilidad, libertad, etc. Así que vengo inspirado por eso. Yo mismo fui a hablar de calidad de empleo en Sudamérica y en Centroamérica, en comparación con lo que ocurre en Europa. Entonces vengo un poco inspirado por eso y creo que valdría la pena partir diciendo que yo creo que la reflexión en general tiene que ser más allá de todas maneras del instituto, más allá del instituto que abarque la normativa, ¿no es cierto? Ya lo decía Noam, es una normativa relativamente antigua, y en general reconocer que el Estado chileno ha tenido una construcción que tiene mucho que ver con enfoques que están cuestionados, ¿no es cierto? En la conferencia, al menos que yo fui, están altamente cuestionados, que tienen que ver con, bueno, la burocracia tradicional, digamos, que ha venido a ser reemplazada de un enfoque que podríamos llamar economicista, ¿no es cierto?, por el New Public Management, la nueva administración pública, que básicamente trata de extender conceptos de productividad del sector privado, aplicable al sector privado, aplicable al análisis de los mercados, ¿no es cierto?, que funcionan libremente y que son competitivos, al ámbito de lo público. Y nosotros como Centro de Sistemas Públicos ofrecemos un enfoque alternativo que a nuestro juicio es muy importante que se empiece a mirar más en Chile, que es el enfoque de valor público. El valor público en filosofía política se puede asociar con lo que los filósofos clásicos llamaron el interés general. El interés general va mucho más allá de la suma de las preferencias individuales. La suma de las preferencias individuales, que es lo que agregan las demandas que se expresan en los mercados. Muchas de nuestras soluciones están concebidas solo para ese último aspecto, para resolver fallas de mercado que pueden en realidad resolver los mercados siendo regulados simplemente, siendo corregidos, siendo incentivados. Pero cuando pensamos en el interés general, cuando pensamos en el valor público, estamos pensando en aquello que es más esencial que eso, que es aquello que nos convierte en una sociedad, en una comunidad que
que tiene que ver con lo que soñamos colectivamente, con nuestra mirada hacia lo que queremos como sociedad. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con que la gente se muera menos en el trabajo, que tenga menos enfermedades profesionales, etc. Que no tiene que ver con lo que demandamos los mercados. Yo creo que ese es un aspecto esencial para partir discutiendo lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es el interés general que debiera servir la discusión, la legislación, la normativa? Entonces nuestra propuesta parte planteando que lo que necesitamos es definir claramente el valor público que pretende conseguir el sistema y el valor público que debe perseguir la institución. Nosotros percibimos, ¿no es cierto?, en lo que vimos, muy asociado a la idea del New Public Management, que está en el Estado, ¿no es cierto?, una gestión por metas que definen en forma implícita, así, el valor que deben perseguir las instituciones y los funcionarios. Percibimos también a veces un cuestionamiento de parte de algunos funcionarios, entonces, como una, a lo mejor, necesidad de alineación en torno a un objetivo de valor público, un para qué, un qué es lo que debemos perseguir, como a través de las distintas líneas de acción. Y a partir de ahí reflexionar en el cómo donde se inserta también el plan de prevención. Entonces, a partir de esa reflexión, nosotros proponemos un modelo de gestión por valor público. Un modelo de gestión por valor público permite definir cuáles son las formas estratégicas más adecuadas para efectivamente lograr el valor público que hemos definido producir. Esto básicamente se realiza, ¿no es cierto?, está bastante como definido cómo se produce, ¿no es cierto?, a través de un proceso deliberativo en que participan los distintos stakeholders, ¿no es cierto?, distintos personas o intereses que están involucrados en la producción del valor que produce la institución, y a partir de ahí generar efectivamente la posibilidad de ir definiendo qué es lo que es más costo efectivo para ir alcanzando esa meta. Eso permite una alineación más claramente de las distintas iniciativas, una alineación de la organización en sí y una mayor flexibilidad en la gestión. Entonces, nuestro planteamiento es que este modelo de valor público parte por definir los resultados deseables y a partir de ahí cómo alcanzarlo. Y, por ejemplo, surgía el tema de que se necesitan más prevencionistas. Precisamente definir cuál es el valor y cómo permite definir mucho más claramente la cadena de valor y efectivamente cuáles son los requerimientos para efectivamente alcanzar esa cadena de valor. Eso tiene que estar apoyado por un sistema de información, de gestión del conocimiento y del aprendizaje organizacional. En estos ámbitos se sabe poco de qué es lo que es realmente efectivo. Estamos aprendiendo en Chile, estamos aprendiendo en el mundo. Hay distintos arreglos institucionales, hay distintas efectividades de las distintas intervenciones y efectivamente para lograr hacer las cosas bien, para lograr producir valor público necesitamos tener un sistema de gestión del conocimiento que permita el aprendizaje, que permita ver que efectivamente los resultados que se están alcanzando con los recursos son los que esperábamos, que nos permitan corregir esos cursos de acción, que nos permitan aprender, que nos permitan generar, ¿no es cierto?, distintos instrumentos que efectivamente van a ir siendo probados en la práctica y que van a poder ser perfeccionados con las cosas que el sistema de gestión de conocimiento e información. Visualizamos también que es muy importante para que ese sistema de información sea efectivamente viable, que haya colaboración entre distintas instituciones, especialmente en el ámbito público. O sea, tratar de ir más allá de la lógica de regulación y competencia, y voy a volver a insistir en eso al final, para efectivamente lograr que las distintas instituciones que podrían apoyar el trabajo del ISL efectivamente se sientan convocadas a hacerlo. Uno de los problemas centrales que tiene el ISL para tener una buena gestión de información, y que salió repetidamente en los resultados del estudio, es que para las mutuales hay un acto de afiliación y desafiliación, y por lo tanto eso les permite tener una base de datos actualizada.
el ISL es el prestador por defecto. Por lo tanto, había muchos, como dijo Noam, ¿no es cierto?, muchas empresas que no sabían ni siquiera que estaban en el ISL. Eso no es posible en las mutuales porque tiene que haber un acto formal de afiliación. Entonces, ¿quién es el que sabe que efectivamente dónde están las empresas? Bueno, hay que ir a la superintendencia. La superintendencia sabe cuando las personas se trasladan, sabe cuando las personas abandonan una mutual, y el servicio de impuestos internos sabe las empresas que están funcionando efectivamente. Por lo tanto, el cruce de esa información debería permitirnos hacer una buena gestión de datos, podría ser el punto de partida. Por otra parte, cuando uno piensa en el valor público, piensa que queremos que los trabajadores no se enfermen, no queremos que una mutual en particular, o que el ISL en particular, de un mejor servicio respecto a las enfermedades profesionales. Y el trabajador va cambiando de empresa, y la empresa va cambiando de mutual, y a lo mejor la misma empresa va cambiando de mutual, ¿no es cierto? Entonces, para tener realmente la trazabilidad de la experiencia laboral de las personas, necesitamos un trabajo colaborativo. Necesitamos poder seguir la trayectoria laboral a través de los distintos puntos. No importa que haya estado en la mutual A, en la mutual B, en distintos momentos de la vida. Necesitamos juntar esa información y efectivamente ver la exposición que el trabajador ha tenido a los distintos agentes de riesgo. Eso por nombrar algunos ejemplos. En tercer lugar, nosotros planteamos que es importante la estabilidad, pero también la adaptabilidad del plan de prevención, en general en los programas de prevención. Y es importante tener en este plano que los cambios que se realizan en el modelo, en el plan de prevención, idealmente respondan a la gestión de información, respondan a esta gestión de información y aprendizaje, ¿no es cierto? Que efectivamente las correcciones se vayan haciendo en base a evidencia fundada, que efectivamente nos permita evaluar que si las cosas se están haciendo bien o si deben ser corregidas. Y esta misma gestión, esta estabilidad debería combinarse, o sea, una estabilidad, digamos, que va mejorando a partir de evidencia fundada, debería combinarse con la posibilidad de responder efectivamente a distintas realidades regionales. O sea, esto sale muy fuertemente, ¿no es cierto?, de que efectivamente existen rubros distintos, porque son más importantes en algunas partes, hay especificidades distintas para los distintos rubros que es importante recoger. Entonces, ¿cómo se hace esa gestión? ¿Cómo se permite esa flexibilidad necesaria de lo que responda a lo que efectivamente es más costo efectivo para producir el valor público en cada región? El cuarto tema, pensamos, ¿no es cierto?, también de una perspectiva de valor público, la necesidad de universalizar cobertura. El modelo de focalización que tiene funcionando el ISL, ¿no es cierto?, hace el reconocimiento explícito de que los recursos son escasos y por lo tanto no podemos atenderlos a todos. La evidencia internacional pone en duda esa posibilidad, porque y además, si partimos de la gestión de valor público, existe un derecho de los trabajadores a no estar expuestos a accidentes y enfermedades laborales. Entonces, cuando focalizamos necesariamente, estamos diciendo, bueno, los recursos no alcanzan, estamos intentando priorizar los que son más riesgosos, y eso se justifica desde el punto de vista de la escasez. Pero hay otros países que están haciendo una gestión, ¿no es cierto?, apoyado en una normativa más moderna probablemente, ¿no es cierto?, a nivel nacional, respecto a la posibilidad de que sea el empleador el que se hace efectivamente responsable, y eso es cada empleador el que se hace efectivamente responsable. Y eso es verdad en México, es verdad en Finlandia, es verdad en España, ¿no es cierto?, en que a partir de, está bien, los recursos no alcanzan para todos, entonces ¿cómo podemos llegar efectivamente a todos? ¿Cómo lo hacen otros países a través de muy buenos instrumentos que permiten la autoaplicación y el respaldo, el apoyo, ¿no es cierto? En ese sentido, el ISL podría a lo mejor girar hacia una más efectiva labor de apoyo técnico, de mesas de ayuda, de generar instrumentos, a lo mejor en colaboración con otras instituciones dedicadas al tema, con buenos sistemas, como decíamos, de gestión de aprendizaje. Estos instrumentos que deberían disponibilizarse, por ejemplo, para hacer buenos diagnósticos de alta calidad en los distintos rubros, el plan de mejoramiento que deberían hacer, que sean revisados, ¿no es cierto?, periódicamente, deberían probablemente, de acuerdo a los expertos, ¿no es cierto?, aprovecho de decir que habían 5 expertos, no solo los 2 que están aquí presentes, había 3 personas más que están aquí mencionadas, para no olvidarnos, después no para ver el video, voy a decir, oh, no se puede olvidar. Entonces,
Esto debería variar a lo mejor por tamaño de empresa, porque es distinto una empresa grande a una empresa chica, debería variar por rubro, ¿no es cierto? Es distinto una empresa en la minería, una empresa en la construcción, una empresa en el sector servicios. Y en la especialización del ISR, ¿no es cierto?, como apoyo técnico, hay un tema el tema crucial es cómo gestiona los conocimientos y cómo genera los apoyos necesarios. Y ahí está el tema de cómo se gestionan efectivamente los aprendizajes, cómo se generan, cuáles son las capacitaciones más necesarias, cómo deberán realizarse, aprender de cuáles son las capacitaciones que son efectivamente más efectivas, etc. Aparece muy fuertemente el tema del papel de los trabajadores y empleadores. Esto a partir fuertemente del conocimiento experto y de la evidencia internacional. Hay un tema de los planes son mucho más efectivos cuando los empleadores y los trabajadores participan activamente en su co-creación y en su implementación. Y eso ha probado, ¿no es cierto?, ser efectivo en otros lugares. Entonces, ¿cómo nos movemos hacia allá? ¿Cómo nos movemos hacia una gestión más participativa de los riesgos y efectivamente logramos que se involucren los trabajadores y los empresarios para efectivamente lograr ese cambio cultural, ese cambio de organización que se necesita para lograr mejores resultados finales? Más allá de la capacitación, yo creo que nosotros creemos que el tema importante es la toma de conciencia necesaria para que se produzcan los cambios efectivos en la organización del trabajo para que efectivamente los riesgos disminuyan. Y esto tiene que ver con empleadores y con trabajadores, que efectivamente deben tomar mayor conciencia de los riesgos. Quizás más en el corto plazo, más en lo inmediato, sin necesidad de cambios mayores, como lo que estamos planteando acá, más de normativa y de organización más profunda, de estructura. En el modelo de gestión, la recomendación, ¿no es cierto?, es intentar ir moviéndose más allá de lo básico, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos teniendo un efecto en el conocimiento de la normativa, por ejemplo, para ir moviéndose hacia que efectivamente los procesos de producción, los procesos que involucran, ¿no es cierto?, la organización del trabajo sean más seguros, ir efectivamente monitoreando que lo que estamos haciendo vaya produciendo una reducción gradual efectiva de los riesgos y por lo tanto las siniestralidades, y expandir el foco en las enfermedades profesionales. Ha habido un progreso, ¿no es cierto?, respecto a la incorporación de protocolos para las enfermedades profesionales, pero la otra experta muy clara en decir, ¿no es cierto?, que hay que priorizar más las enfermedades profesionales, que hay un campo que hay mucho por ganar aún y que debe hacerse, ¿no es cierto?, con premura. Y ojalá apoyados también en esta historia de vida de los trabajadores, que debe ser una iniciativa conjunta. También se plantea, ¿no es cierto?, que las metas puedan tener una mayor flexibilidad para tener una mayor participación de regiones. Sobre el modelo de focalización, en la medida que no se pueda, porque esto requiere cambios normativos, avanzar hacia este enfoque más de derecho, más de universalidad de los derechos, por lo tanto, nuestras recomendaciones es revisar el modelo de focalización. Efectivamente, cuando tenemos un modelo de focalización, no hay universalización, lo que tenemos que lograr es detectar efectivamente las empresas que tienen mayor riesgo y focalizarlo en ellas y ver qué es lo más costo efectivo para apoyarlas. Eso es un tema que consideramos de la mayor importancia. Pero iríamos más bien por movernos hacia el tema de la universalización, que es más coherente además con la perspectiva de derechos sociales que estamos intentando adoptar como país. Como octavo punto, planteamos el tema de fortalecer capacidades. O sea, creemos que es importante hacer un diagnóstico de las capacidades que puede hacerse en conjunto colaborativamente con la Superintendencia de Seguridad Social, que podría ser en común para otras instituciones, ¿no es cierto?, para definir cuáles son las competencias básicas, detectar la brecha, si es que existe, a lo mejor no tiene ninguna brecha, no tiene ningún vacío. Pero en la medida que exista, se diseña un plan de capacitación integral, ¿no es cierto?, que efectivamente permita resolver la brecha entre lo que es necesario y lo que efectivamente existe. Nos da la impresión por algunos temas de información respecto a los protocolos de vigilancia, que en algunos casos esto sería altamente efectivo y necesario. Y finalmente, coherente con la perspectiva de valor público, nosotros planteamos que el escenario tiene que moverse desde un escenario competitivo. O sea, siendo bien sincero, no hay competencia en este sistema.
corrupción? ¿Para qué seguimos intentando fingir que la hay? La superintendencia está regulando básicamente un sistema que está totalmente controlado por dos instituciones grandes que prácticamente no compiten y que descreman el sistema. Y eso no podemos seguir haciendo, como se dice, oídos sordos a esa realidad. No podemos seguir haciendo como que no existe y seguir planteando un sistema que lo único que tenemos que hacer es perfeccionar la competencia y tenemos que tomar en cuenta lo que efectivamente existe y movernos hacia un escenario de lado de lo que existe, movámonos a un escenario más colaborativo. La colaboración es lo que viene en el siglo XXI. La colaboración es lo que se necesita para producir valor público, para producir derechos. Y la colaboración debe estar centrada en los trabajadores, en la seguridad de los trabajadores, en la salud de los trabajadores. Entonces nosotros ahí planteamos una serie de medidas que permitan que efectivamente la oferta que está haciendo el ISL y que está haciendo el sistema sea una oferta que aproveche la capacidad que existen efectivamente en el país en esta materia. Entonces, el ISL, por ejemplo, podría hacer una mejor conexión, un trabajo más colaborativo con otras instituciones públicas para hacer una mejor conexión de sus empresas con el aparato público. ¿Cierto? Hay mecanismos de financiamiento que podrían estar siendo subutilizados y que podrían servirnos para construir planes innovadores en distintos ámbitos para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. Facilitar el acceso a fondos, ¿no es cierto?, para efectivamente lograr reorganizaciones más profundas del trabajo, que es lo que estamos observando que está más débil. Otras oportunidades pueden surgir del mismo trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, para definir el valor público con los distintos stakeholders. Nosotros, incluso en el panel de expertos, surgieron espontáneamente, ¿no es cierto?, varias ideas respecto a la colaboración que podrían hacer las universidades, por ejemplo, las instituciones de educación superior en general, que forman prevencionistas, ¿no es cierto?, y más allá también de los que forman prevencionistas, que podrían hacer una contribución significativa al valor público que está produciendo el ISL y que está produciendo el sistema. Entonces, pensamos que hay oportunidades que están siendo desaprovechadas, que podrían ser muy útiles para facilitar el trabajo que ustedes hacen, pero a la vez hacerlo más productivo, entre comillas, en términos de valor público. Esas son básicamente las recomendaciones. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Noam por la presentación de este interesante estudio. A continuación, para pasar a un panel más de debate, comentarios a partir de esta investigación, tenemos dos invitados. Comenzará la ronda el director del Instituto de Seguridad Laboral, don Jacob Sandoval, ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en gestión y políticas públicas de este departamento. A continuación presentará la directora del programa de salud ocupacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la profesora Nela Marchero. 15 minutos cada uno, por favor, y a continuación pasaremos a una ronda de preguntas del público, así que pueden ir anotando si les salen ideas. No sé qué. Adelante. Ok, el que va a levantar el papel. Voy a pasar a donde no tengo que mirar. Ok, muy buenos días. Yo quiero agradecer la invitación y el trabajo que ha realizado el Centro de Sistemas Públicos, que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esto es un punto más dentro de una relación que la administración del Instituto ha impulsado con la Universidad de Chile y también, puedo decirlo, con otras universidades estatales, en un marco de cómo efectivamente desde el Estado vamos presentando este concepto de valor público. Así es que los distinguidos profesores de esta universidad que me acompañan pueden sentirse satisfechos al menos en este alumno de que ha tratado de impulsar los conocimientos que se le han entregado y además una cierta ética. Debo también hacer el reconocimiento al equipo del Departamento de Estudios y Gestión Estratégica de los Servicios, y me voy a referir también a condiciones del Instituto, pero creo que es muy importante el trabajo que han realizado ahí los profesionales, en el entendido además que deben saber el 50% de los contenidos, el 50% no pertenece al Instituto, y el otro 50% sí está acá,
no es para llenar las salas, ya les voy a contar por qué también fue la invitación. Aunque también sirvió para llenar las salas. Y bueno, el punto es que el Departamento de Estudios Estratégicas fue creado como un organismo dentro de esta administración, por tanto también una expresión orgánica respecto de cómo con ciertos instrumentos y ciertas adecuaciones estructurales vamos avanzando dentro de la generación de valor público. Quiero también agradecer a los funcionarios del instituto, muchos de los que están acá son del área de prevención. Aquí ya va el mensaje. Esto es lo que hay detrás de la curva S y esas cosas, de poder regionalizar las metas. Me imagino que lo dijeron los profesores de las universidades que fueron parte del panel, ¿no? Defendieron muy fuertemente eso. Pero bueno, acá mucho de lo que está realizado acá tiene que ver con el trabajo y el impacto que han realizado los funcionarios del servicio, particularmente su línea de prevención. Quiero saludar también a los miembros del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil del Instituto, que están aquí también presentes. Ellos también han impulsado, se han incorporado también a las definiciones políticas del Instituto, y esto guarda relación no solo con el cumplimiento de una ley, sino también de una perspectiva de la Presidenta de la República en términos de ir construyendo de manera participativa y dialogante las políticas públicas en el país. Esto no es nuevo en el ideario de la Presidenta. Recuerden ustedes que en su primer periodo ella hablaba del gobierno ciudadanos. Bueno, en su segundo periodo le dio una formalización, y aquí tenemos presencia de miembros del COSOC, trabajadores en ese sentido. Y a mí me parece que también es relevante saludar a la Subsecretaría de Trabajo y a la Subsecretaría de Previsión Social, que aquí están miembros de sus departamentos de estudios, y por lo tanto también es una muy buena oportunidad para contar con esta otra dimensión lo que ha hecho el Instituto en esta administración, y por lo tanto también las vías de trabajo conjuntos que se pueden realizar para ir potenciando estas líneas de trabajo. Ok, refiriéndome a la presentación y al estudio en sí mismo, creo que es muy importante poner otros puntos que configuran la línea de partida respecto de este estudio. Para mí es importante resaltar que este instituto, cuando asume la actual administración, se da en el contexto de una definición del programa de gobierno de impulsar la política nacional de seguridad y salud del trabajo, cuyo principal objetivo es generar una cultura de prevención en materia laboral. Una cultura de prevención en materia laboral, apuntando a trabajo decente. ¿De acuerdo? Y esto de ir transformando una cultura se antepone a que efectivamente en el país hay un diagnóstico respecto de que los temas de seguridad y salud en el trabajo son más bien de carácter reactivo, ¿ya? Y el ejemplo por antonomasia lo constituyó el accidente de los 33 mineros en San José, en que después que eso se convierte en una situación de carácter mundial, una noticia de carácter mundial, se empiezan a dinamizar modificaciones a la ley del año 68, se empiezan a generar modificaciones y presentan proyectos de ley para efectos de cambiar la estructura de las mutualidades privadas. Mutualidades y privadas es una redundancia, mutualidades son privadas. El instituto es un organismo administrador público de la ley. Y por lo tanto, bueno, y ahí queda elemento de una reacción que finalmente el cuerpo político, la dimensión más política, lo deja ahí en stand-by. Cumplimos con que hay que reaccionar, pero quedó eso ahí a la espera de qué es lo que iba a suceder con posterioridad en las elecciones. Y por lo tanto ahí en ese momento la candidata presidencial Bachelet adopta esto, lo pone, y eso es un valor relevante, que los temas de seguridad y salud en el trabajo lo pone como un compromiso concreto en una lógica de sistema. En otros programas y con anterioridad de otros gobiernos, los temas de seguridad laboral se veían de manera más bien segmentada, atomizada por áreas económicas. Entonces, en el agro vamos a avanzar en que todos los trabajadores tengan equipos de protección personal. Y bueno, por lo tanto acá hay un punto de partida donde este instituto, en esa discusión de la política nacional, se encuentra a poco andar en 4 o 5 regiones, yo como director ya en ese momento, en que los temas y dificultades que aquí se han representado del sistema ya se resuelven, y por lo tanto por un problema de mercado se resuelve con más mercado. Y por lo tanto la convocatoria de un sector de la sociedad plantea que aquí lo que realiza el Instituto de Seguridad Laboral debía ser realizado por compañías de seguro. ¿De acuerdo? Afortunadamente,
teníamos en ese momento un estudio, que es el estudio comprensivo del gasto, que el Ministerio de Hacienda realiza entre 10 y 15 entidades públicas año a año, donde la verdad es que lo que se produce ahí es una intervención de todo lo que es la gestión financiera y logística operativa del servicio que se selecciona. Y allí nosotros logramos instalar la idea de valor público del instituto. Y esto se refiere básicamente en dos grandes niveles. El primero es que efectivamente atiende a la micro y pequeña empresa, que son el sector económica, laboral y socialmente más vulnerable del país. Y en eso no se hace distinción entre trabajadores y empleadores. Normalmente el empleador de la micro y pequeña empresa es un trabajador más. Y ahí también hay una dimensión, una cierta dinámica de relaciones laborales que no es menor respecto del tema y el fenómeno que estamos abordando. Lo segundo tiene que ver que ustedes pudieron ver ahí algunos datos, pero de manera sintética, 5 millones de trabajadores están cubiertos por este sistema, 4 millones con las mutualidades, cerca de 1 millón con el Instituto de Seguridad Laboral, con 995, 1 millón, depende del momento en que lo digamos, porque como es por defecto, entonces esta afiliación va moviéndose ese dato. Y el punto es que la masa laboral del país debe ser del orden de 8 millones y medio. En mejor censo de la historia alguna aproximación hizo, pero creo que ahora con lo que hizo finalmente el INE, allá tenemos una cifra más exacta. El punto es que tenemos 3 millones y medio de trabajadores que no están cubiertos por este sistema. De ahí que el planteamiento que hacía los profesionales del Centro de Sistemas Públicos en orden a avanzar a la universalización es un desafío del sistema. Y sin lugar a dudas, y este es el convencimiento del Estado. En esa perspectiva, entonces, es que el Instituto se empieza a posicionar y a reflexionarse en torno a cuál es su desafío. ¿Ya? Yo quiero poner también otro elemento de contexto. La mirada que tenemos en el Instituto es que hoy día la sociedad está siendo tremendamente más demandante, ya lo decía el profesor, en términos críticos respecto del rol del mercado en materia de provisión de bienes públicos. En eso en Chile el PNUD ha entregado mucha información a muchos estudios que ponen en tensión estas materias. Ahí hay un tema, crítica respecto a las soluciones de mercado para la provisión de bienes públicos. Un punto. Segundo, la demanda respecto del rol del Estado en todos estos bienes públicos. Y aquí hay un tema, y eso quisiera cerrar el espacio de reconocimiento. En el Departamento de Estudios del Instituto trabajan cerca de 8 o 9 profesionales, de los cuales en esta materia los que han estado dedicados a temas de estudio han sido 2 funcionarios. En el área de prevención de riesgos son 113 a lo largo de todo el país, para una masa potencial de 340.000 empleadores. Y por lo tanto aquí el reconocimiento y el foro lo he ocupado sistemáticamente para hacer el reconocimiento a esos profesionales y a los funcionarios del instituto. Son 475 funcionarios del orden de 520 más o menos en su totalidad que han estado en este tema donde ya bien hemos logrado, hemos llegado a tener ciertos objetivos, logros del instituto, creo que son muy importantes, no son los únicos, pero acá hay un punto donde la transmisión es que para esto estamos trabajando. Si en algún momento sentían los profesionales, los expertos, cuál era el sentido de modificar estas líneas de trabajo, como lo tienen acá, tiene que ver con el rol del instituto, tiene que ver con el sentido que tiene su trabajo, tiene que ver, por ejemplo, de acá una pequeña derivada. Uno de los problemas que se representaba acá como desafío tiene que ver con los temas de información. No da lo mismo si la institución y los profesionales ingresan la información 3 meses después, 4 meses después, o lo hacen después al término de una jornada como parte del proceso de intervención preventiva. No da lo mismo si se tiene o no se tiene un campo, porque finalmente lo que hay detrás de eso, en el análisis global, es la confección de políticas y la posibilidad cierta y real de poder generar cambios en la conducta para efectos de que los trabajadores no se accidenten, que proyectos familiares, que el desarrollo del país, finalmente, aunque ustedes no lo crean, depende de cómo se incorpora ese dato y cómo se analiza ese dato. Son parte de una cadena tremendamente importante. Por eso es también relevante y fue la invitación a los compañeros que del área preventiva están aquí presentes. Brechas, es cierto que tenemos brechas, y esto creo que también es importante decir en una situación de contexto. Este estudio abarca la parte final del año 2016 y el inicio del 2017, hasta marzo del 2017, sé que en febrero sí, dice septiembre de 2016 y febrero de 2017. Bueno, hacia abril del 2017, nosotros ya habíamos avanzado en términos de sistematización de información
Y dos cosas muy relevantes, lo que mostraban que llegamos a atender más o menos la misma cantidad de empresas que lo que teníamos en el 2014, cerca de 6.000 empresas. ¿Dónde estuvo la diferencia? En algo que podría ser discutible si es elemento de calidad o no, pero mientras que en el año 2014 una empresa, una visita, en el año 2016 lo que tuvimos es una empresa, 3 visitas. Y por lo tanto, el hecho de que haya más contacto también con las materias de seguridad laboral y temas de prevención, eventualmente podría aportar, y esto es una hipótesis que efectivamente habría que validar, en la construcción de una cultura preventiva. Y por lo tanto, es una dimensión también importante de la línea de trabajo. Y otro aspecto que tiene que ver con la línea de formación a nivel de recomendaciones, por el suceso y a propósito que el Instituto de Seguridad Laboral lo planteó, ya envió a la superintendencia, perdón, a Chile Valora, un proyecto para los efectos de poder ver cuáles son las brechas que hay entre prevencionistas. Por lo tanto, también el mensaje a los colegas prevencionistas que una vez que eso esté resuelto, nosotros iniciamos el proceso, nos hemos estado muy activos en esa participación, lo que va a haber y esperamos adelantarnos en ese sentido, ojalá hacia fines de este año ya tener una reunión para ver cómo efectivamente las brechas de nuestros profesionales se pueden ir mitigando. Por lo tanto, la señal que da a la Universidad de San Enrique, la Universidad de Santiago de Chile, y por cierto a la gloriosa Universidad Técnica Federico Santana. Bueno, valor público, yo creo que me quedan exactamente 7 minutos, entonces quiero adecuarnos en eso. Perdón, son 5. El valor público es para nosotros lo que se expresa en términos del rol del Estado en materia de la provisión en estas materias. No es menor decirle también a los asistentes, los diputados, digamos, vicelinos, ya probablemente lo tienen internalizado, pero esto no es un tema menor. La seguridad y salud en el trabajo es parte del sistema de seguridad social. Parte del sistema de seguridad social también lo compone salud, lo compone el área de desempleo, lo componen también las pensiones, lo compone salud y seguridad en el trabajo, lo componen también la protección a segmentos de la población vulnerable, fundamentalmente niños, discapacidad y adultos mayores. Por lo tanto, al ponerlo en un contexto de seguridad social, los temas de solidaridad, universalidad, son temas como principios tremendamente relevantes y no pueden sino interpelarnos respecto de cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, si este modelo preventivo es efectivo o no, y la medición de efectividad se hace con arreglo a estos temas de seguridad social, a los principios de seguridad social. Y por otro lado también, si la estructura del sistema, la relación entre públicos y privados, la lógica con que hoy día el financiamiento que se está desarrollando es coherente o no con esos desafíos. Si es que son desafíos compartidos. Y aquí yo también quiero poner el punto. Cuando abrimos la conversación en el año 2014 respecto de cómo se resuelve el bien público, primero eso tiene un supuesto muy fuerte, que tenemos una mirada común respecto del bien público. Y la verdad es que, sobre todo en esta universidad, ha habido tremenda discusión, con todas las universidades del país, pero en esta en particular, tiene que ver con que, si por ejemplo el tema de educación es un derecho o un bien de consumo. Esto es exactamente lo mismo. Las jubilaciones son un derecho o un bien de consumo. La salud laboral es un derecho o es un bien de consumo. Y eso tiene entonces lógicas de estructura del sistema de financiamiento que recogen estas filosofías distintas. Y aquí uno de los problemas que tiene la subnotificación en materia de enfermedades y de accidentes guarda relación con la estructura de financiamiento y por lo tanto los incentivos que tienen estos supuestos competidores del área de las mutualidades respecto también del incentivo que tiene un empleador, fundamentalmente un empleador, respecto de denunciar o no el accidente. Porque como es un siniestro, si el accidente se denuncia, suben eventualmente las tasas cada 2 años en términos de la prima que hay que pagar. Entonces, allí hay un tema. Yo quiero finalizar en que hemos avanzado en el instituto en una lógica efectivamente de primero visibilizarlo, rescatar el valor del instituto, poder ponerlo como parte de la discusión de la agenda pública. Hemos planteado los temas de seguridad y salud en el trabajo, en la política nacional, elevándolo a una propuesta donde existe en Chile algo que no hay. Tenemos una ley de un seguro, una ley que establece un instrumento, pero no una ley de seguridad laboral en el país, que integre, que defina ciertos conceptos, cierta ética, ciertos objetivos, ciertos valores que resguardan. Estamos
Y este instituto incidió en la propuesta dentro de esta política que se terminó realizando como un acuerdo de Estado, donde confluyeron el formato OIT, va a ser también bien justos. El formato OIT es el diálogo social muy relevante, y como tenemos ese convenio 187 de la OIT que ha suscrito, obliga al Estado a que estos temas sean en un marco de diálogo tripartito. Entonces, tenemos acá un acuerdo tremendamente potente de llegar a una ley de seguridad laboral, ¿ya?, con acuerdo de todos los actores, empleadores, trabajadores y Estado, y el gobierno. Otro tema es que los temas de seguridad laboral tengan rango constitucional, y eso lo enlazó con la discusión sobre el proceso constituyente, que esperamos tenga más etapas antes del término de la administración de la Presidenta. Y otro tema, porque está abordado acá, que tiene que ver con diálogo social, que tiene que ver con poner en el empleador ciertas obligaciones respecto no solo del cuidado y el resguardo de los trabajadores en sus condiciones de trabajo, sino que también, si es que por desfortuna eso no es suficiente y hay un accidente, también tenga allí ciertas obligaciones. Para eso es absolutamente imprescindible que el Estado de Chile ratifique el convenio 155 de la OIT, que es el que define efectivamente las obligaciones de los empleadores, por cierto, de los trabajadores y del Estado. Llama la atención que el mismo gobierno en su momento, que producto de una situación que se terminó convirtiendo en un aspecto tremendamente mediático, impulsa una serie de medidas, no haya impulsado como la primera medida la ratificación del convenio 155 y se haya hecho la ratificación del 187. En este país sigue siendo maravillosamente macombiano, en que partimos por las cosas que son secundarias, terciarias y no las importantes, porque al final del día esto sigue siendo una discusión del mercado versus los derechos y los bienes públicos del país. Eso es un problema. Bueno, la verdad, yo la trato de ser lo más breve, de tal forma de privilegiar la discusión de las consultas. La situación que se ha generado acá es demasiado buena para desperdiciarla y facilitar también la participación del estudio de la sistémica. Lo primero que quiero reconocer es la riqueza de la discusión académica. Es la riqueza de la discusión académica de este tema. Es pocas las oportunidades que se tienen de elevar esta discusión de la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a nivel académico, y de hecho la investigación en Chile sobre este tema es bastante escasa. Y es escasa por los problemas que existen para acceder a la realidad, para acceder a datos primarios. En general se obtienen datos secundarios, ya que aquí se ha comentado que no son de buena calidad. En consecuencia, todo lo que uno pueda hacer a partir de datos que no son de buena calidad van a tener buenos resultados. Entonces, lo primero es reconocer este mérito y tratar de impulsarlo y de continuarlo. Y que plantea un cambio de paradigma de cómo se ha visto la seguridad y salud en el trabajo hoy día, que es al amparo de la ley 16744, que en resumen no es más que un seguro y hoy día opera como un seguro, sin los beneficios que también están como insinuados, pero que son los fines preventivos, ¿no? Hoy día yo creo que la prevención es mínima en relación a las otras prestaciones. Se han privilegiado las prestaciones de atención de salud, o sea, se reconoce como que la prevención falla y que existen los accidentes y las enfermedades como un producto normal del proceso productivo. De hecho, hoy día hubo un accidente con una ambulancia, ayer hubo 4 trabajadores muertos. El hecho de que exista más de un trabajador que se muere a diario en este país, aunque existen otros países que tienen más igual, yo creo que hoy día es inaceptable y deberá preocuparnos de eso. Otro tema es el de las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son pocas las que tienen una relación directa entre la exposición y el tiempo suficiente como para reconocerla cuando se le genera el efecto. Hay latencia de 30 años, en consecuencia, entre la exposición y la aparición del riesgo, pues ha pasado mucho tiempo y posiblemente no van a ser reconocidas. Entonces, hay que buscarla y la búsqueda de enfermedad profesional, la OIT dice que es mucho más importante
importante, como 80 veces más importante el tema de las enfermedades profesionales en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo que el de los accidentes. Nosotros hasta ahora hemos privilegiado el tema de la accidentabilidad y nos vanagloriamos de las bajas de los índices cuando a lo mejor y reconocemos al mismo tiempo que hay una subnotificación. En consecuencia se ha mejorado realmente o se han generado mecanismos perversos para, por otra parte, tenemos que las muertes en general no han disminuido y han aumentado los días perdidos por accidente, entonces también ahí hay como discusiones que hay que aclarar, ¿no? Pero yo creo que la discusión de fondo aquí tiene que ver que el ISL es evaluado en el contexto del sistema de mutualidad y como tal es evaluado a la par y las exigencias son las mismas y las penalidades son las mismas. Entonces, hay un riesgo que si no se cumple la normativa y si no se cumplen las metas que están establecidas al sistema en su conjunto. Y yo creo que eso es delicado porque en estas circunstancias, como hemos visto, 300.000 empresas, 2,5 trabajadores promedio, 5 comités paritarios, con un sistema que fue de la ley que fue diseñado para un perfil productivo desde hace 50 años, es decir, contratos de trabajo indefinidos, empresas productivas con sectores bien definidos. Hoy no existía el sistema de los contratistas, que hoy día muchas veces el problema de las empresas, del ISL, tiene que ver con que funcionan en el ambiente de una empresa, de un mandante. En consecuencia, los riesgos propios de la empresa mandante, de ese ambiente de trabajo, no corresponden a los riesgos que está en el rol de la empresa, que es servicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que todas estas miradas, este cambio del sistema del perfil productivo tiene que ser acompañado de un cambio estructural, como decía el director, de una ley de seguridad y una ley de prevención. Tiene que haber flexibilidad en el funcionamiento de mayores exigencias de las competencias de quienes fiscalizan, mayores competencias, una definición de las competencias que debieran tener los prevencionistas. Yo creo que hoy día cómo se reconocen los expertos no tiene que ver tampoco mucho con la realidad. El perfil productivo se ha complejizado y se le exige una malla curricular a los prevencionistas, primero que no está definida cuál, y por último hoy día debiera tener mucho más especificidades de acuerdo a los rubros productivos. A propósito de los programas de vigilancia, en esta estructura de empresas contratistas, cambios de mutualidad, movilidad de las empresas al sistema mutual, movilidad de los trabajadores y los empleadores, yo creo que ahí la vigilancia de la salud de los trabajadores, es decir, comparar la exposición a un agente de riesgo con el efecto de salud es súper difícil de estimar y de conocer, ¿no? Porque la vigilancia está basada en datos que se recogen en forma sistemática y permanente, por largos periodos, y aquí no tenemos esa posibilidad de captar esa información. En consecuencia, la vigilancia, y los cuales están basados los protocolos de enfermedades asociadas a agentes específicos como sílice, ruido, plaguicidas, etc., tienen que ver con la comparación del individuo consigo mismo y del grupo de trabajadores de una misma actividad económica. Y eso hoy día, con el perfil de empleo variable en tiempo reducido, es imposible hacer esa trazabilidad. En consecuencia, cuando uno trata de construir la historia ocupacional de un trabajador para asociar la enfermedad de hoy día cuando la busca, no es posible. Y eso tiene que ver con la falta, y de ahí entonces tiene que ver con la subnotificación de enfermedades profesionales, que hoy día es bajísima y es absolutamente evidente que hay una tremenda subnotificación.
yo creo que otro tema es el tema de las estadísticas. El tema de las estadísticas no son confiables. Hoy día tenemos el sistema, recién la Superintendencia de Seguridad Social está formando este sistema de registro y de análisis estadístico y que creo que va a poder tener fruto en el mediano plazo. En consecuencia, cuando uno no tiene información es difícil apuntar a dónde, al punto focal del problema. Entonces yo creo que también pasa cuando se hacen estas visitas a las empresas y no se registra, bueno, hoy día el tema de cuando hay 3 visitas por empresa, yo creo que en términos de calidad, indudablemente que eso va a tener beneficio. Bueno, yo quiero llegar hasta acá, la verdad, solo remarcar el beneficio de la difusión académica, de la generación de conocimiento a partir de la academia para incluir en las políticas públicas. Eso